bendiga, Dios le guarde en este día. A Dios le damos la gloria, a Dios le damos la honra por una oportunidad más que nos permite poder salir al aire. Este es su hermano Esteban Suárez y esta es su programación Escudriñando las Escrituras, porque en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Así que en el día de hoy el propósito de este estudio es escudriñarlo usted juntamente conmigo las Escrituras. Es por eso que yo le invito a que estudie conmigo en el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando las cartas que el Señor escribió por medio de Juan a las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Y estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso, estuvimos hablando de la Esmirna y hoy nos toca hablar acerca de la iglesia de Pérgamos. Y yo le invito a usted a que abra la Biblia juntamente conmigo en el capítulo 2 de Apocalipsis o Revelación, y ahí vamos a estar estudiando leyendo desde el verso 12 hasta el verso número 17, y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la palabra de Dios. Y dice: escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto por vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaístas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Que Dios añada bendición a su palabra, y estaremos desglosando estos versículos. Hay mucha información, hay mucho trasfondo histórico que quiero compartir con usted en el día de hoy. Yo espero que este estudio sea de bendición a cada una de las personas que nos está viendo en este día. Suscríbase, usted puede dejar su comentario y nosotros estaremos leyendo y estaremos respondiendo a medida de que van pasando las cosas. Así que en el día de hoy estaremos hablando acerca de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué quiere decir Pérgamo? Bueno, Pérgamo, primero decirle que esa iglesia de Pérgamo, igual que la iglesia de Éfeso, igual que la iglesia de Esmirna, son iglesias que hoy en la actualidad existen. Se encuentran en Asia Menor, el lugar que hoy por hoy se conoce como Turquía, Estambul, toda esa zona de por ahí, esa zona costera que da al mar Mediterráneo. Ahí es donde se encuentran esas iglesias. Hasta la actualidad están existentes. Pérgamo es una iglesia que su nombre, lo que quiere decir, viene de una palabra compuesta. El nombre Pérgamo quiere decir ciudadela, pero en el sentido espiritual, o porque es una palabra compuesta, déjame ponérselo de esta manera: es una palabra compuesta, per y gamos, Pérgamos. Pérgamo lo que quiere decir es matrimonio mixto. ¿Por qué? Porque per lo que quiere decir es mixto y gamos es matrimonio. Así que Pérgamo es matrimonio mixto, es lo que quiere decir en realidad esta palabra, y eso define la situación, ¿no verdad? Esto define cuál es la razón por la cual el Señor
le está escribiendo. Pérgamo es una de esas ciudades costeras, igual que Esmirna y Éfeso, de que eran ciudades prósperas. En Pérgamo era conocida como la número uno en producir lo que es pergamino. De hecho, de ahí es que viene ese nombre, Pérgamos, porque a pesar de que el papiro era lo más popular en aquel tiempo, el pergamino era lo que más duraba, lo más duradero, era más fuerte, era mejor, duraba más tiempo las cosas cuando se escribía en ello. El papiro era algo frágil, era algo muy sensible, algo que se dañaba rápido. Pero el pergamino era algo duradero y Pérgamo era conocido por eso. Pero no se quite esto de la mente para que usted pueda entender lo que en realidad vamos a estar estudiando en esta carta. Así que, número uno, Pérgamo lo que quiere decir es matrimonio mixto, Miss Mary en inglés. Matrimonio mixto. Vamos a ver de qué se trata esto a medida de que vamos estudiando versículo por versículo. Y en el primer versículo dice: escriba al ángel de la iglesia de Pérgamo. Yo le dije anteriormente que cada una de estas iglesias tiene 7 pasos. Los mismos 7 pasos se repiten en cada una de ellas. Son quien escribe, a quien se le escribe, qué hay de bueno, qué hay de malo, cuál es el consejo, el que tiene oído para oír oiga, y al que venciere la recompensa. Ya ves, son los 7 pasos que rigen cada una de estas cartas. Así que dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Es escrita al ángel de la iglesia de Pérgamo. El ángel es al pastor de la iglesia de Pérgamo. Es que se le escribe esta carta, pero esta carta es también para toda la congregación de Pérgamo, y no solamente para ellos, sino para cada una de las personas que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Yo le dije anteriormente que cada una de estas iglesias representa la historia de la iglesia de Jesucristo, desde el libro de los Hechos hasta la segunda venida del Señor. Son etapas, son etapas, tiempos que de la iglesia de Jesucristo a través de todas sus dispensaciones. Así que escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Este es el que escribe, este Jesucristo, es una manifestación de él, una de las cosas que Juan vio aquí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, que Juan tuvo una visión y en la visión vio a Jesucristo revelado en toda su gloria, y una de las cosas que Juan notó y que más le impresionó es que de su boca salía una espada aguda de dos filos. Nosotros sabemos, los que leemos las escrituras, de que se refiere a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios misma dice de que la palabra es como una espada de dos filos. Así que la palabra de Dios es una espada de dos filos, y Jesucristo hace referencia a eso. Dice: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Dice, número 13, el consejo para todas las personas, que nunca podemos pasar por alto, nunca podemos olvidar esto que se encuentra en el capítulo 2, en el verso número 13. Yo conozco tus obras. Dios conoce quién tú eres, Dios conoce quién yo soy, Dios conoce qué yo hago, Dios conoce qué tú haces. Él conoce, amén, nuestras obras. Yo conozco tus obras, dice, donde mora, donde está el trono de Satanás. Donde mora, donde está el trono de Satanás. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Es que la ciudad de Pérgamo es una ciudad donde había muchos mausoleos, muchas construcciones. Era una ciudad de que los griegos macedonios habían construido muchos monumentos, y uno de los más conocidos, el más famoso en aquel tiempo,
era ese dios pagano llamado Zeus, que es el dios de la mitología griega, el dios principal, es el dios que ellos creen que es Dios, que es el Dios que controla sobre todas las cosas, el Dios supremo. Su nombre es Zeus. Los romanos también tenían las mismas creencias, lo único que hicieron los romanos es cambiarle el nombre de Zeus a Júpiter, que es lo que ellos han creído, pero es la misma doctrina, es la misma enseñanza, son doctrinas paganas. Y Pérgamo era conocido por eso, estaba lleno de museos paganos y lleno de esculturas y estructuras paganas. Y una de las más importantes era una estatua gigantesca, se conoce como el altar o la silla o el trono de Zeus, que se encontraba en Pérgamo. Es por eso que el Señor dice que yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Zeus, el trono de Zeus, la silla de Satanás. Se refiere a Zeus, a ese dios pagano, que su silla es una silla gigantesca y él está sentado así, se encontraba en esa ciudad que hoy por hoy existe ¿cómo se dice? Un arqueólogo alemán descubrió a mediados de este siglo los restos de ese museo, de ese mausoleo, las ruinas en las ruinas de ese museo encontró esta estatua gigantesca y esta estatua aún por hoy se encuentra en Berlín, en Alemania, en el Museo de Pérgamo. Ahí se encuentra el trono de Satanás. ¿Cómo llegó allí? Bueno, llegó allí a través de un sultán llamado Abdülhamid. Abdülhamid le regaló a Alemania esta estatua. Es interesante que usted sepa que desde ese museo donde se encuentra el trono de Satanás, donde se encuentra esa estatua a la cual nosotros estamos hablando aquí, estamos estudiando acerca de esto, fue de donde Hitler pronunció muchos de sus discursos, los más afamados. Así que es interesante porque Hitler es un prototipo de lo que es el anticristo. Y desde ese lugar de donde se encuentra en la actualidad el trono en Berlín, el trono de Satanás, desde ahí él pronunció muchos de sus discursos. Así que estamos claros hasta ahí. Pérgamo era una ciudad pagana y en esa ciudad pagana había una iglesia cristiana. Antes de que Constantino se convirtiera, fue el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo. Antes que él se convirtiera al cristianismo, la ciudad practicaba esto es interesante, una mezcla de religiones. Era una mezcla de judeo-cristianismo con una mezcla de griego-romano. Se habían mezclado esas religiones, es de ahí de donde sale la doctrina y la iglesia católica. La iglesia católica no es una iglesia cristiana, como ellos dicen, es una mezcla de paganismo y cristianismo. Pérgamo es conocido en este periodo de la historia como la iglesia comprometida con el mundo. ¿Por qué razón la iglesia comprometida con el mundo? Porque cuando Constantino se convirtió en cristiano, que aproximadamente fue en el siglo IV, alrededor del año 312, dice la historia de que escogió al cristianismo para que fuese la religión del Estado. En otras palabras, cuando él se convirtió, él obligó prácticamente a todos los ciudadanos de la ciudad a convertirse al cristianismo, y es ahí donde se introdujo una serie de doctrinas paganas dentro de lo que es la iglesia
cristiana. Es por eso que Pérgamo es el matrimonio mixto. Permisgamo, matrimonio, es un matrimonio mixto. Y a veces se hicieron una serie de doctrinas, salieron de esa mezcla que perjudicaron lo que es la Iglesia de Jesucristo hasta el día de hoy. Todavía muchas de esas doctrinas, como la Iglesia Católica, la doctrina católica, que es una doctrina pagano-cristiana, una mezcla de lo que son esas dos religiones. Yo espero que usted me entienda hasta el momento lo que estamos tratando de explicar. Así que seguimos adelante. Dice, donde está el trono de Satanás, dice, pero ¿qué tiene de bueno esta iglesia? Es uno de los pasos. ¿Y qué tiene de malo? Ya ves. Primero vamos por lo que tiene de bueno. Dice que lo que tiene de bueno es que no has negado. Dice, retiene mi nombre. Número uno, dos cosas tiene de bueno. Número uno, retiene mi nombre, dice el Señor. Y dice, número dos, no has negado mi fe. Así que a pesar de que el trono de Satanás se encontraba ahí, a pesar de todas esas filosofías, todos esos pensamientos modernos, paganos había introducido en medio de la iglesia, todavía la iglesia, amén, no negaba el nombre de Jesús, ni tampoco había negado su fe. Así que es interesante que usted vaya entendiendo esto por ahí. Dice, ni aun en los días de Antipa, mi testigo fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En otras palabras, aquí se refiere a Antipa, un fiel cristiano de los primeros cristianos, que cuenta la historia de que lo quemaron vivo, lo asaron vivo en un horno de bronce. Lo calentaron y lo echaron ahí, lo asaron vivo, pero el hombre retuvo su integridad, el hombre retuvo su fe. Por eso que el Señor mismo dice, mi testigo fiel. Fue fiel hasta la muerte y Dios le dio la corona de la vida. Verso 14 dice, pero tengo unas cosas contra ti, unas pocas cosas contra ti. Y ahí vamos para lo que tiene de malo. Ya hablamos de lo que tiene de bueno, ahora vamos a hablar de lo que tiene de malo. Pero tengo unas pocas contra ti. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tienes ahí a los que tienen la doctrina o retienen la doctrina de Balaam. En medio de esa congregación, en medio de esa iglesia, habían personas que retenían la doctrina de Balaam. Para poder entender cuál era la doctrina de Balaam, tenemos que ir a las escrituras para saber quién era Balaam y cuál era la doctrina de Balaam. Balaam era hijo de Beor, un profeta de Dios. Era este hombre, pero era un profeta mercenario, era un profeta corrupto, era un profeta que por dinero usaba el don de Dios. Hoy por hoy hay muchas personas como Balaam que profetizan por dinero, usan el don de Dios de la forma incorrecta, usan los dones de Dios no para la gloria de Dios, no para darle gloria, no para darle honra al Señor, si no lo hacen por ganancias deshonestas, lo hacen por dinero. Así que en Números capítulo 25 habla acerca de la doctrina de Balaam y dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Verso 2 dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió de los sacrificados a los dioses y se inclinó a sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Así que esa era la doctrina de Balaam. Había un rey de Moab llamado Balac, de que contrató
a Balaam, porque Balaam tenía fama de que a todo lo que él bendijera era bendecido, y a todo aquel que él maldijera también era maldecido. Era un hombre muy usado por Dios, como son toda la mayoría de la gente que salen con sus religiones raras a través de todos estos tiempos. Eran hombres usados por Dios, eran hombres que verdaderamente tenían una relación de cerca con Dios, pero el dinero, el amor al dinero, los corrompió. Así le sucedió a Balaam, y así hoy por hoy le está sucediendo a muchos hombres que comenzaron bien, pero están terminando mal por causa del dinero. No en balde la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. No es malo tener dinero, pero amar al dinero más que todas las cosas, más que a Dios, más que todas las cosas, ahí es donde el hombre o la mujer de Dios entra en un problema grande. También en Números capítulo 31, quiero leerle a partir del verso 9 en adelante para que usted entienda más acerca de la doctrina de Balaam. Dice: y los hijos de Israel llevaron cautivos a las mujeres de los madianitas. Moab y Madián se pusieron de acuerdo, porque Balaam no pudo maldecir, porque Dios no se lo permitió, no pudo maldecir al pueblo de Israel, sino que la palabra que Dios le puso en sus labios fue una palabra de bendición, y tuvo que bendecir a los israelitas en vez de maldecirle. Y al ver que no pudo bendecirle, como el hombre estaba afanado al dinero, buscó la ocasión para hacerlos caer. ¿Y cómo lo usó? Aquí, en estos versículos que yo le voy a leer en esta hora, usted va a saber cómo sucedieron las cosas. Dice que el capítulo 31 del libro de Números dice que Madián, por lo que hizo, fue juzgado por parte de Dios, al igual que Moab. ¿Y qué fue? ¿Cómo fue que Dios lo hizo? Bueno, Dios le mandó a Moisés a hacer guerra en contra de Madián, y le dio órdenes de destruir a las mujeres, a los hombres, a todo lo que había en Madián, a destruirlo, pero ellos no lo hicieron exactamente como Moisés, sino que preservaron la vida de las mujeres. Y es aquí donde estamos leyendo en esta hora. Dice: y mataron también, vamos a ver un poquito más arriba, del verso 6. Y Moisés envió a guerra a 1000 de cada tribu envió, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Yahweh lo mandó, y Moisés y mataron a todo varón. Escuché bien esto. Y mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián: Evi, Requén, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Le llegó su hora por haber cogido las cosas de Dios para ganancia deshonesta, para su propio beneficio. Dice: ahí apareció, ahí lo mataron a espada los hijos de Israel por lo que él hizo. Dice: y los hijos de Israel llevaron cautivo a las mujeres de los madianitas, a los niños y a todas sus bestias y todo su ganado, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas las ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo despojo y todo botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar, a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos, el botín y los despojos del campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlo fuera del campamento, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército y contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés:
¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, escuché bien el verso 16, he aquí que por consejo de Balaán, ellas fueron causas de los hijos de Israel prevalecieren contra Yahweh en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Balaam? Que aconsejó a este hombre llamado Balaam, rey de Moab, de que los hijos de que las mujeres de Madián y las mujeres moabitas invitaran a los israelitas a los sacrificios de sus ídolos, sus dioses paganos. Ya ve, y también a emparentarse con ellos, a tener relaciones con ellos. De hecho, cuando Dios había ya matado a 24,000 a 4,000 israelitas a causa de lo que ellos estaban haciendo, dice que mientras Moisés hablaba al pueblo de Israel tocante a esto, que un israelita pasó por delante de él con una mujer de Madián y la llevó a su tienda, y mientras estaba teniendo relaciones con ella, la ira de Dios vino sobre Fini, hijo de Eliezer, sumo sacerdote, y lo atravesó con su espada, y eso fue lo que detuvo la ira del Señor en contra de los israelitas. Lo que sucedió fue lo siguiente, eso que acabamos de leer ahora mismo, es que estaban invitando las hijas de Moab, las hijas de Madián, estaban invitando a israelitas a participar de los sacrificados a sus ídolos, y ellos también participaron de eso y se inclinaron a esos dioses paganos, y la ira de Dios se encendió contra ellos por esa razón. Ahora, esa práctica estaba sucediendo en Pérgamo también, es por eso que dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así que había esa situación, estaba ocurriendo también en Pérgamo. El ángel de la iglesia de Pérgamo estaba permitiendo a esa gente dentro de la congregación de que invitaban. Pérgamo era una ciudad pagana anteriormente, invitaban a los cristianos a participar de los sacrificados a los ídolos y también a cometer fornicación. Fornicación son actos sexuales cometidos fuera de lo que es el matrimonio. Eso es lo que es fornicación. Así que ellos fornicaban espiritualmente, porque espiritualmente también fornicación es tener relación con otros dioses, sabiendo de que nosotros, la iglesia, está comprometida con el Señor. Eso también es fornicación, eso estaba ocurriendo. De hecho, en Pérgamo también estaba ocurriendo algo de que bueno, más para adelante le vamos a estar hablando acerca de esto. Déjame seguir con esto para no cruzarle una cosa con la otra. Ya usted sabe cuál es la doctrina de Balaam, que es comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de fornicación. Dice el verso 15, y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Volvemos de nuevo, los nicolaitas estuvieron en Éfeso, el pastor de Éfeso los echó fuera de ahí, pero esta gente, los nicolaitas, no vienen de este tiempo. Ellos posteriormente ya existían, esta doctrina ya estaba en fusión, ya estaba en acción esta doctrina. De hecho, el apóstol Pablo le tuvo que escribir a las iglesias tocante a la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? Bueno, es algo que con el tiempo ha ido cambiando de nombre, pero en los tiempos de Martín Lutero, él la nombró, la llamó como antinominiamos. Anti quiere decir contra, y nominiamos lo que quiere decir es ley, en contra de la ley moral de Dios. Esta gente enseñaban de que lo que después en estos tiempos que nosotros estamos viendo se llama salvo, siempre salvo, o creciendo
En fe, esta gente enseñaban que una vez que ya usted era salvo, la salvación no la perdía, usted podía cometer cualquier tipo de pecado. De lo que se está hablando y lo que ellos hablan es que ellos podían tener relaciones con cualquiera, que ellos podían fornicar, que ellos podían hacer cualquier cosa, que no, eso que ellos hacían con el cuerpo no afectaba en realidad su parte material, su espíritu, su alma, por ende no perdían la salvación. Esta es una doctrina que cogió fuerza, que acogió fuerza a través de las dispensaciones, a través de los tiempos, y en los tiempos de los apóstoles. Pablo le tuvo que escribir a la iglesia en 1 Corintios, y mira Pablo lo que le dijo: no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, aleluya, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, no, y esto erráis algunos para que haber sido lavados ya haber sido santificado, ya haber sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esta gente enseñaban que todo lo que tú podías fornicar, que tú podías adulterar, que tú podías hacer todo ese tipo de pecados que se cometen con el cuerpo, ignorando lo que Pablo había escrito, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no podemos comprometer nuestro cuerpo, no podemos unir el cuerpo de nosotros con el cuerpo de ninguna ramera. Esta gente hacía hincapié en que tú podías practicar todo este tipo de cosas. Esa es la doctrina de los nicolaítas. Dice, o no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pedro escribió, Santiago escribió, los apóstoles tuvieron que escribir a los cristianos de su tiempo tocante a esta doctrina, porque esta doctrina era una doctrina que estaba cogiendo auge, estaba cogiendo fuerza en su tiempo. Así que esto no empezó en Pérgamo, ya esto venía desde otras congregaciones. Estaba en Éfeso lo echaron fuera, pero ya vemos que en Pérgamo la iglesia lo acogió, y la doctrina de ellos estaba cogiendo auge. Hoy por hoy, en este tiempo actual, existen muchas iglesias gnósticas, o se conoce como grupos gnósticos, sectas gnósticas, o se conoce como movimiento calvinista, se conoce como Creciendo en Gracia, Salvo Siempre Salvo. Existen estos movimientos hoy por hoy en medio de muchas congregaciones. Le hablo a los líderes, le hablo a los pastores, no se comprometa, no comprometa su salvación con esta gente, porque eso es una doctrina de error, es una doctrina de demonio. Así que glorificar a Dios en vuestro cuerpo, pero también en vuestro espíritu. Alabado sea el Señor en esta hora. Así que hasta ahí ya usted entendió cuál es la doctrina de Balaam y cuál es la doctrina de los nicolaístas. Yo recuerdo que hace como aproximadamente 30 años, al principio que yo me convertí,
estaba allá en una prisión allá en el estado de Connecticut, y llega ahí, se le permitía a cada grupo religioso, ahí iban los testigos de Jehová, iban católicos, ahí iban protestantes, ahí iban de todo tipo de grupos a llevar clases, y la gente que creía en esas doctrinas asistía a eso. Y yo recuerdo que los protestantes, llegó una vez un grupo de personas de Hartford que con esta doctrina de salvo siempre salvo, y nosotros los refutamos. Pero lo que es tremendo es que esta gente han hecho un impacto tremendo sobre la vida de muchos cristianos, porque una de las cosas que voy a decir, que no quisiera decirla, pero lo voy a decir porque es necesario decirle: la mayoría de los cristianos no leen la Biblia. La mayoría de los cristianos no tienen conocimiento de la palabra de Dios, y es por eso que son engañados, y es por eso que son persuadidos a creer en otras cosas. Satanás tuerce las escrituras, la torció con Jesucristo en el monte de la tentación. Él utilizó la palabra de Dios y le dijo: si tú eres hijo de Dios, de verdad, como tú dices, tírate de este monte para abajo, porque Cristo está, sus ángeles mandarán cerca de ti para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Se citó el Salmo 91, se lo citó a Cristo Jesús, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto más no hace con nosotros? Es por eso que es necesario que nosotros meditemos en esta palabra día y noche. Es necesario leer la palabra, es necesario conocer la palabra, pero sobre todas las cosas, vivir la palabra del Señor. Alabado sea Dios en esta hora. Así que ya hablamos de los de Balaán, hablamos de los nicolaitas, la doctrina de esta gente. En verso 16 dice: por tanto arrepiéntete. Este es el consejo y es el paso número 5 de esta carta. Dice: por tanto retien pues, dice, por tanto arrepiéntete, pues si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pelearé contra ellos, ¿no entiendes? Pero por medio de lo que es la palabra del Señor, la espada de filo que sale de la boca. Juan la vio cuando Jesucristo se manifestó delante de su presencia. Verso 17 dice: el que tiene oído, que es el paso número 6, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que si tú tienes oído para oír, no importa en qué tiempo tú estés viviendo o en qué tiempo tú estés situado, si tú tienes oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a toda la iglesia, a toda la iglesia de Jesucristo, a través de todas de las dispensaciones. Esto no pasa de moda. A él oír, dice el Señor. Ahora, aquí está la recompensa, que es el paso número 7. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. Hay muchas variantes aquí, hay muchas interpretaciones diferentes. Yo estuve leyendo algunas de ellas. No quiero ni mencionarla porque verdaderamente yo no estoy de acuerdo con ella, pero sí le puedo decir algo que es mi opinión en particular. Y yo creo que el maná escondido lo que se refiere es que en el arca del Señor, aquel mueble que era hecho de madera de acacia y estaba forrado de oro por dentro y por fuera, dentro de él estaba 3 cosas: las tablas de la ley que Dios escribió y se las dio a Moisés, fueron escritas por el dedo de Dios. Ahí están esas tablas dentro del arca. También está la vara de Aarón, la cual reverdeció, echó flores y dio fruto. Usted se acuerda de esa historia. Pero también hay una jarra de maná. Maná, que es la comida que Dios le dio al pueblo de Israel mientras estaban en el desierto. También hay una porción, hay una jarra de lo que es maná. Para mí, a lo que se refiere Jesús es a ese maná que se encuentra escondido dentro del arca de la propiciación, dentro del arca del pacto. ¿Por qué? Porque nadie tenía acceso a mirar lo que había dentro del arca. Estaba
escondido. El arca desapareció desde que el pueblo fue llevado en los tiempos de Nabucodonosor a Babilonia. Desde ahí para allá no se habló más, nunca más se ha hablado del arca. Nadie sabe dónde está ese arca. Para mí el arca Dios se lo llevó, lo escondió, está en el cielo con él, pero dentro del arca están esos tres testigos. Está la vara de Aarón, están los mandamientos de Dios en las tablas escritas y está esa jarra de maná. Para mí, de lo que se refiere el Señor es a ese maná que está escondido dentro del arca. Pero esa es mi opinión. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero no estoy aquí para contender de la palabra de Dios con nadie. Pero para mí, esa es una buena opinión. Así que hay dos recompensas. Le daré de comer del maná que está escondido y también le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto es un misterio, ya lo dice, que en la piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino solamente la persona que lo recibe. Así que yo no sé lo que es la piedrecita blanca. Hay muchos comentaristas, muchas opiniones, pero yo no quiero opinar absolutamente nada, porque en realidad es algo que está bien escrito aquí, bien claro, que dice que nadie conoce sino solamente la persona que lo recibe. Pero si es característica de Dios de cambiar dar nombres nuevos a muchos hombres y mujeres de Dios que Dios llamó a través de todas las dispensaciones. Dios le cambió el nombre a Abraham, de Abraham le puso a Abraham. Dios le cambió el nombre a Sarai, era Sara y le puso Sarai. Dios le cambió el nombre a Jacob, su nombre era Jacob. Dios le puso Israel. Cambió el nombre de Josué, que su nombre era Osea y le puso Josué. También en el Nuevo Testamento Jesucristo le cambió el nombre a Pedro y le dijo: y no te llamarás más Cefas, sino Pedro será tu nombre. Y así sucesivamente, como esto es costumbre de Dios, y Dios cambia los nombres a muchas personas de acuerdo a su propósito, de acuerdo a lo que Dios tiene en mente para cada uno de ellos. Yo espero que usted haya entendido el mensaje a la iglesia de Pérgamo. La iglesia no se puede mezclar, la iglesia de Jesucristo no se puede unir con las doctrinas paganas. La iglesia tiene que huir de la fornicación. La iglesia tiene que entender de que somos templo del Espíritu de Dios. La iglesia tiene que entender todo ese tipo de cosas, de que Pablo habló claramente que después de mi partida entrarán hombres que enseñarán doctrinas de demonios, ya ven, doctrinas herejes, y eso lo estamos viendo en este tiempo. Hay muchas doctrinas que han salido del cristianismo, muchas religiones que dicen tener sueños, que dicen tener visiones. Hoy por hoy anda un movimiento por allá por New York que se autodomina cielo nuevo y tierra nueva, de un chino o un asiático, no sé qué país, el tipo está chinado, para mí que era chino, que están enseñando una serie, se están metiendo en las iglesias, son mujeres, andan de dos en dos y se están metiendo en las iglesias a confundir a los cristianos, porque se han dado cuenta de que los cristianos, la gran mayoría de ellos, no leen la Biblia, no conocen la palabra de Dios, enseñando de que Dios es mujer y todo ese tipo de estupideces. Pero yo no tengo tiempo para eso. Yo estoy aquí para que usted sea edificado por medio de la palabra de Dios. Yo espero que usted haya sido bendecido, que usted haya sido edificado. Está aquí. Me ha dado el Señor para compartir con usted acerca de esta carta a la iglesia de Pérgamo. Que Dios me les bendiga, Dios les guarde, a Dios le damos la gloria, a Dios le damos la honra. Y hasta el próximo estudio que estaremos trayendo acerca de la próxima iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Amén. Así que lea las escrituras, capítulo 2 de Apocalipsis, desde el versículo 18 hasta el versículo número 29. Léalo para que cuando yo traiga este estudio ya usted tenga una idea de lo que nosotros vamos a estar hablando en el día de hoy, y yo le traeré algunas de las explicaciones para que su pensamiento sea más esclarecido. Así que muchas bendiciones.